ofrece el inicio de un camino hacia la verdad de lo que sucedió. Está con nosotros el congresista Alex Flores de la bancada de Perú Libre. Congresista, bienvenido, gracias. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es su opinión sobre toda la información que hemos venido compartiendo durante el programa y en los últimos días desde que se presentó la denuncia constitucional? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Mávila, muy buenas noches a toda la población peruana. Mi opinión siempre va a ser la de un demócrata, la de respetar las investigaciones, pero también la de observar de que no se puede exagerar algunos puntos, como he estado viendo el día de hoy, ¿no?, en su programa. El caso, por ejemplo, de esto de las defunciones son lamentables, ¿no? Seguramente hay funcionarios responsables, pero esto no se puede endilgar y generalizar, y mucho menos vincular al presidente de la República en este caso, ¿no? Usted entenderá que esta es una reacción natural cuando uno empieza a sumar, ¿no?, las situaciones que se han producido, los intentos para obstaculizar las investigaciones, que a estas alturas son reales, porque sería uno ciego para no darse cuenta. Bueno, Mávila, a estas alturas son indicios, ¿no? Todavía no se puede afirmar que son reales. No, están en investigación. Me refiero a la arremetida del gobierno, porque lamentablemente no es la defensa legal del presidente, que es a quien le corresponde, sino ministros de Estado. El día que se capturó a Jennifer Paredes, quienes salieron a defender a Jennifer Paredes fueron ministros de Estado. La señora Jennifer Paredes no es hija del presidente, él le tiene afecto de padre, pero legalmente ella es una ciudadana mayor de edad, hermana de la primera dama. Las responsabilidades legales son personales y, sin embargo, ministros de Estado, integrantes del gabinete, que se deberían de ocupar de otros asuntos, salieron en conferencia de prensa a defender a Jennifer Paredes. Yo me refiero a eso, o a lo que ocurre con Colchado, o a lo que ocurre con el presupuesto de Marita Barreto. Bueno, no es tan preciso lo que usted dice, porque es cierto que salieron en conferencia de prensa a raíz de la detención de Jennifer Paredes, pero el gobierno también tiene que defenderse, los ministros tienen que dar su versión también, ¿no? Por supuesto, sin dejar de lado el trabajo para el cual están encargados. Yo creo que aquí, Mávila, hay que guardar un poco de calma, de transparencia, de objetividad, nunca hay que dejar de lado eso. Vemos, por un lado, es cierto, ciertos indicios, sombras, ¿no?, en el gobierno, que está muy bien que se investigue, pero también vemos un apresuramiento por parte de la derecha golpista, de congresistas golpistas y de un sector de la prensa que se suma a esa versión del golpismo. De tal manera... Perdóneme, ¿de qué golpismo estamos hablando? Definitivamente, Mávila... ¿Quiénes son los golpistas? Los ¿La golpistas, fiscal? no, a ver, vamos en orden. Los golpistas son esos congresistas, ¿no?, que no reconocían estas elecciones, bueno, porque creían que había un fraude. Es historia vieja, ¿no? No es historia vieja. Es historia vieja, eso ya pasó. No, es parte el presidente el 28 de julio ha dirigido su mensaje a la nación, tranquilo, se presentaron 2 mociones de vacancia, el presidente las sorteó, no se obtuvo los votos, los congresistas han llamado a los ministros han ido, algunos han sido interpelados, pocos censurados en comparación a los que cambió solo el presidente. Entonces, ¿quiénes son los golpistas? No, definitivamente... ¿Y cómo podrían arremeter un golpe? ¿Cómo? ¿Qué poder tienen para manejar las estructuras del poder, el poder y golpear o sacar al presidente? Por supuesto, Mávila, ese golpe blando está en ciernes. Y es muy sencillo darse cuenta, como usted dice, aquellos congresistas que promueven, buscan, tratan de acelerar, como es el caso de esta acusación constitucional por parte de la fiscal en el Congreso de la República. Por supuesto que tienen poder. No hacen el trabajo de la fiscal. Por supuesto que tienen poder, ¿no? Porque vamos a votar finalmente. Pero los congresistas no le dictan al oído a la fiscal lo que tiene que hacer. Usted está no entendiendo. El Congreso está por acá, la Fiscalía por acá. Definitivamente, son espacios muy diferentes. Correcto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tendrían que ver los congresistas con lo que declaran todos los colaboradores eficaces, desde Karelim López hasta aparentemente Beder Camacho y Fermín Silva, que podrían estarse cogiendo en este momento la colaboración? Bueno, la relación está en algo muy sencillo, ¿no? Efectivamente, la acusación constitucional se ha realizado en base a las declaraciones de los colaboradores eficaces. ¿Qué tiene que hacer la fiscal? Bueno, demostrar, ¿no?, que esas declaraciones o dar muestras de que son ciertas, con otras pruebas. ¿Ha visto la denuncia usted?
Por supuesto, lo he ¿Ha estado revisado revisando. los anexos? Son Así es. 374 páginas. ¿Ha visto los documentos en los anexos? ¿Todos? Todos no, lo he estado revisando, al igual que Y seguramente usted tampoco no ha lo ha leído encontrado, todos. usted no ha encontrado nada. Ustedes, los congresistas, tienen los anexos. A los periodistas todavía no tenemos acceso a ese detalle, pero ustedes sí lo tienen. Así es, y en esos anexos lo que vemos es la declaración de un colaborador eficaz corroborado por la declaración de otro colaborador eficaz, y no queremos eso, lo que queremos es una investigación imparcial, objetiva, queremos elementos de convicción ¿Qué que sean quiere? mucho más fuertes. ¿Un video? ¿Un audio? Tiene en que el haber eso, se tiene en que el que el apuntar a presidente ello. habló. Es decir, que usted no va a aceptar, por mucho que todos los elementos coincidan, usted, por ejemplo, no considera que una licitación anulada por la Contraloría, porque estuvo amañada, no es prueba de que algo se hizo mal. Todavía no es prueba Mávila, eso lo determinará un juez, ¿no? Tendrán que corroborarse, son elementos de convicción. Correcto, pero está bajo sospecha. Está bajo sospecha. Usted también tiene sospecha No, de la bueno, Comisión de Delitos. Tiene sospecha, porque acaba de bueno, decir. hay presunciones, ¿no? Correcto. Que se investiguen. ¿Y a usted le saludamos parece nosotros. un presidente de la República debería mantenerse representando a la nación si es sospechoso de todo aquello cuando se le acusa? Definitivamente, claro que sí, Mávila. ¿Cuándo a un presidente se le ha vacado, se le ha suspendido o inhabilitado por una sospecha? La vacancia o la suspensión es una figura política extrema, ¿no? Y para ello necesitamos una prueba contundente, real, veraz, palmaria, que nos demuestre. A ver, por vamos a supuesto. escuchar lo que ha dicho un colega suyo, el congresista Quiabra, respecto a este punto. La moción de vacancia por permanente incapacidad moral, los congresistas que voten en contra son los congresistas que no solamente van a involucrar al presidente en cuestiones de incompetencia, sino en apañar corrupción. A nadie le gusta apañar la corrupción, ya lo vimos con Vizcarra, de 45 pasó a 105 votos. Yo creo que una nueva moción de vacancia por permanente incapacidad moral va a determinar el voto y la personalidad de cada congresista y va a asumir los riesgos, el riesgo de apañar corrupción. Uno es el campo de la justicia, el otro de la política. Vamos con la pausa que nos toca y al regreso Moción de vacancia por permanente incapacidad moral, los congresistas que voten en contra son los congresistas que no solamente van a involucrar al presidente en cuestiones de incompetencia, sino en apañar corrupción. A nadie le gusta apañar la corrupción, ya lo vimos con Vizcarra, de 45 pasó a 105 votos. Yo creo que una nueva moción de vacancia por permanente incapacidad moral va a determinar el voto y la personalidad de cada congresista y va a asumir los riesgos, el riesgo de apañar corrupción. Congresista Alex Flores, ¿cuál es su comentario? Bueno, yo creo que esa afirmación del colega es totalmente irresponsable y muestra desesperación, porque no nos van a poner en ese dilema que si no votamos por la vacancia vamos a ser blindadores de la corrupción, cuando no es así. Tanto el golpismo es tan nefasto como la corrupción. Creo que para tomar una medida tan extrema como votar por la vacancia, vuelvo a reiterar, tiene que haber suficiente elemento que demuestre de que efectivamente el presidente está inmiscuido en graves actos de corrupción. ¿Usted Hasta no ahora cree no que lo hay. esté? Es que no se trata de mí, Mávila, No, se le trata pregunto, de que se tiene que probar. La pregunta, la entrevista va por ese lado. ¿Usted qué cree? Tal como se muestran las investigaciones a estas alturas, no tenemos la certeza. ¿Y qué cree que ha pasado? ¿Por qué tantos integrantes del entorno íntimo, amigos del presidente, están declarando ahora en su contra? ¿Por qué cree que pasa eso? Usted lo ha dicho, ¿no? La responsabilidad penal es muy personalísima. Está Es hablando gente de su que entorno. se está Es de su entorno. autoinculpando. Todas esas personas están Como le- reconociendo delitos y están hablando del presidente. ¿Por qué cree que hay tantas declaraciones en su Tendrán contra? sus razones, Mávila. Finalmente estos señores están siendo acusados de delinquir, ¿no? Y precisamente esta declaración es la que hay que probarlas para dar el paso siguiente. Y debe quedar claro que nosotros no blindamos la corrupción de ninguna manera, pero tampoco vamos a sumarnos al coro golpista, ¿no? Entonces, aquí se trata, Mávila, de la seguridad jurídica de un país. No podemos estar tomando una medida. La seguridad jurídica pasa por tener gobernantes honestos Así y por es. permitirle a la Fiscalía hacer su trabajo, recortarle el Se lo- presupuesto, se le ha-
recortarle el presupuesto y que tenga que haber un pronunciamiento de los fiscales latinoamericanos en apoyo a la doctora, no habla de seguridad jurídica en el Perú. Aquí se advierte riesgo a la seguridad jurídica en el Perú. Mávila, la seguridad jurídica efectivamente tiene que basarse en respetar las leyes. En este caso se le ha permitido, de acuerdo a la Constitución, investigar a la Fiscalía. Han llegado hasta donde la Constitución le permite. De tal manera nadie está obstruyendo aquí y mucho menos nosotros como congresistas vamos a proteger, ¿no? Investigaciones que se hagan en contra de la corrupción, de ninguna manera. Entonces, la seguridad jurídica es esa, ¿no? Hay que respetar la voluntad popular, que se investigue muy bien, se ha investigado. El siguiente Pero paso no la es- están dejando investigar, le recortan el presupuesto, le mandan drones a la casa, la amenazan de muerte, le quieren quitar al equipo. ¿Cómo Bueno, puede eso, investigar? Mávila, hay que comprobarlo. Si eso fuera, No, sería no. lamentable. A ver, ¿no? pero para eso si hay evidencias o no me va a decir que de un día para otro se retiró al coronel y luego el ministro ante el escándalo tuvo que decir que no, que retrocedía en esa decisión. Bueno, ¿Eso es son- real o no? son es real. medidas, El presupuesto asignado, la cifra, es real. hay que escuchar El las- abogado del coronel acaba de señalar esto. Es real. ¿Qué pasa No, si mañana sacan a Colchado? No es tan real, ¿No es real? Mávila. El abogado acaba de decir, estaba escuchando atentamente, que él cree. No hay una resolución, no hay una disposición. de que Esperamos vayan a- entonces a que ocurra. Es que estamos en un país donde hay que respetar la ley. No podemos basarnos en presunciones, ¿no? En imaginaciones. Hasta ahora no ha ocurrido eso. Por eso, Mávila. ¿usted cree que el presidente es inocente? Hasta ahora, tal como muestran las Dígalo, investigaciones. el presidente es No, yo inocente. creo que hasta ahora, tal como nos muestran las investigaciones, es inocente. Es inocente. Porque todavía no sale. Es inocente, Mávila. Estamos Muy bien, muy en un bien. Estado de Está Derecho. clarísima la posición del congresista Alex Flores. Él ha dicho que el presidente es inocente. A estas alturas, él cree que el presidente no lo roza siquiera con el pétalo de una rosa la palabra corrupción. No, no he dicho eso, Mávila. Al inicio he dicho que hay sombras de corrupción que tienen que ser investigados con imparcialidad, con objetividad, sin politizar la justicia, porque eso le hace daño a la lucha en contra de la corrupción. Muy Lo bien. que yo estoy diciendo es que haya una prueba palmaria evidente y nosotros pues votaremos por la vacancia si se da ese caso. Pero mientras tanto no podemos ser irresponsables y no podemos quebrantar la democracia porque así le gusta a un grupo de golpistas. Todo en el marco de lo que la Constitución Así es, permite. así Todo es. dentro del marco de la Constitución. El Congreso votará, la suspensión es legal, la vacancia también. Así es. Veremos si se decanta por ahí, veremos qué hace el Congreso, que es un colegiado, no es una persona. Así es. La responsabilidad está en Correcto. ustedes, 130. Vamos a la pausa.